éramos no inmunogénicas, como por ejemplo con el cisplatino, se veían espectacularmente mejoradas por el cotratamiento con los glicósidos cardíacos. Así que esto nos parece una prueba que nuestro concepto se aplica a pacientes. Hay otras pruebas, como podemos analizar las características del tumor por métodos inmunológicos, inmunohistoquimia. Por ejemplo, aquí revelamos la presencia de la proteína HMGB1, que es necesaria para la señalización de la inmunogenicidad en cánceres de mama, para encontrar que en algunos pacientes sí está la HMGB1 dentro del núcleo de las células, como las células normales, pero en otros el núcleo está vacío y la proteína está ausente. Y es precisamente en aquellos tumores donde la HMGB ha desaparecido que el pronóstico es muy reducido. Y del mismo modo podemos medir parámetros de la autofagia que es necesaria para la secreción del ATP, por ejemplo, cuantificando los autofagosomas con este marcador molecular LC3B para encontrar que aquellos tumores donde el programa autofágico parece deficiente son también aquellos que tienen una altísima probabilidad de recaída después del tratamiento con la quimioterapia. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles, se los voy a explicar el principio que pensamos hemos establecido, que algunas terapias que son particularmente exitosas, lo que explicamos aquí es el éxito terapéutico, funcionan a través de la inducción de una muerte inmunogénica interpretada correctamente por el sistema inmune, llevando por tanto una respuesta anticancerosa con infiltración del tumor por efectores inmunológicos. Y si intentamos ver, si interpretamos el éxito terapéutico por este camino, también hay una serie de razones que explican el fracaso terapéutico. En primer lugar, podemos utilizar un agente que por sí solo ya no es capaz de inducir una muerte inmunogénica. La célula puede ser deficiente y no responder, o sea, a la muerte, a la inducción de muerte, o ser deficiente en la emisión de las señales de inmunogenicidad. Y os he demostrado el ejemplo de la ausencia de HMGB1 o la ausencia de autofagia. El sistema inmune puede ser deficiente en la percepción de la inmunogenicidad, y los he mencionado varias veces el ejemplo del defecto en los receptores TLR4 y P2RX7. Y finalmente, el tumor puede estar ya infestado por células inmunosupresivas que neutralizan la respuesta del huésped contra su tumor. Y todo esto lleva al fracaso terapéutico, y el desafío futuro consiste justamente en detectar estos fallos, comprenderlos y repararlos. Ahora bien, hemos hablado de terapias citotóxicas y os voy a dar un ejemplo de las llamadas terapias dirigidas. Las terapias dirigidas se pensaban eran mucho menos tóxicas porque inhibían específicamente algunas particularidades oncogénicas de las células tumorales, como por ejemplo el primer agente dirigido que se introdujo en la clínica, que es el imatinib, que se llama en la farmacia Glivec, y que es un inhibidor de las tirosinquinasas, algún tipo particular de tirosinquinasa que está implicada en la transformación maligna, en particularmente este producto de fusión cromosómica BCR-ABL, que es típicamente
activo en las leucemias crónicas mieloides, o estos dos oncógenos que pueden mutar y activarse, c-KIT y PDGF, que son responsables de un tumor estromal gastrointestinal en sus siglas inglesas GIST. Y hace tiempo descubrimos, más bien por casualidad, que el imatinib puede tener efectos anticancerosos in vivo, es decir, en el ratón, contra células tumorales que no responden a imatinib en la eprobeta, in vitro. Y aquí un ejemplo, tenemos una reducción del índice de proliferación dosodependiente con dosis crecientes de imatinib que se observa en esta leucemia BAF3, pero ningún efecto de ningún tipo hasta con altísimas concentraciones en el melanoma B16, en el cáncer de mama RMA y en el mesotelioma AK7. Sin embargo, estos mismos tumores, cuando se inyectan a un ratón inmunocompetente y se tratan con imatinib, responden. Por ejemplo, se reduce la frecuencia de las metástasis pulmonares inducida por el melanoma B17 cuando se tratan los ratones con imatinib, o se aumenta la frecuencia de ratones que se quedan libres de tumor después de la inyección del mesotelioma AK7. Ahora bien, cuando observamos este efecto terapéutico, aquí de nuevo la reducción de la frecuencia de metástasis pulmonares por imatinib, el efecto desaparece completamente cuando deplecionamos, eliminamos las células NK, las células asesinas natas, un tipo de linfocito programado para atacar células estresadas en vías de transformación maligna. Así que podemos decir que el tratamiento depende de la actividad de las células natas asesinas del sistema inmunológico, y también podemos demostrar que el Glivec, que aquí ve aumentado su efecto antitumoral por la comedicación con un inmunoestimulador que se llama interleucina 2, pierde también su eficacia cuando se inhibe el interferón gamma o se trabaja en ratones genéticamente modificados para ser deficientes para el receptor del interferón gamma. Así que la terapia, el efecto terapéutico del Glivec depende de las células natas asesinas y de un factor inmunológico que es el interferón. Esto ha sido en ratones. En pacientes encontramos un efecto interesante porque hay algunos que después de recibir, se trata aquí de pacientes con GIST, con un tipo de tumor abdominal infrecuente, tratado con Glivec, donde en algunos pacientes se ve una disminución de la producción de interferón gamma por los leucocitos de la sangre. En algunos pacientes se ve un aumento. Así que podemos distinguir los respondedores y los no respondedores inmunológicos por este procedimiento. Y la inmunología de nuevo predice lo que va a pasar a nivel clínico, porque son los respondedores inmunológicos que tienen que demuestran una respuesta terapéutica al Glivec mucho mayor y una frecuencia de la recaída mucho menor, comparado con los no respondedores inmunológicos. Y sin entrar en más detalles, descubrimos los mecanismos de este efecto de Glivec, que son múltiples. El Glivec actúa sobre las células cancerosas del GIST directamente, reduciendo la producción de un factor inmunosupresivo, y al mismo tiempo actúa sobre la tirosina quinasa no mutada endógena a las células dendríticas para estimular su capacidad de aumentar la actividad de las células
asesinas natas, y de hecho hay biomarcadores de la actividad de estas células NK que predicen la respuesta al imatinib mucho mejor que cualquier análisis de las o secuenciación del oncógeno en el tumor. Bueno, tengo que admitir, como cualquier científico que lo tiene que hacer en cualquier momento, que casi sabemos nada y solo conocemos la punta del iceberg. Si acumulan siempre más conocimientos sobre los efectos de los agentes anticancerosos clásicos citotóxicos en el sistema inmune y en las células tumorales que pueden estresar las células de modo que pueden inducir una respuesta inmune, y la muerte inmunogénica es solo un ejemplo. Y he insistido en la utilización de las antraciclinas, de los glicósidos cardíacos y del oxaliplatino en la inducción de un tal acontecimiento inmunológico positivo para los pacientes. En el caso de los agentes dirigidos que se desarrollan en la clínica, algunos de los cuales ya están admitidos en el tratamiento de rutina, también parece haber múltiples efectos inmunoestimuladores para toda una serie de preparaciones farmacéuticas, y yo solo he mencionado el imatinib como primer ejemplo de la serie. Ahora bien, todo esto tiene una implicación importante en la estrategia que se utiliza para el desarrollo de los anticancerosos futuros. Pienso que la estrategia actual es una estrategia destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque se ignora la contribución inmunológica, se trata el cáncer como si estuviera solo, abandonado en el mundo sin huésped, mientras que sí que es importante tenerlo en cuenta, y se utiliza un camino que se pasa directamente los efectos in vitro a los famosos modelos de xenotransplantación, donde se ignora por ley la respuesta inmune para directamente pasar a los pacientes, observando esta enorme atrición, es decir, si empiezan con muchos medicamentos candidatos y se acaba con pocos que tienen un efecto clínico en los pacientes a una toxicidad aceptable. Lo que pasa es probablemente que se llega a una selección empírica, sin raciocinio, de estimuladores inmunológicos en la fase tardía de evaluación clínica. Y se utilizan luego aquellos medicamentos que han pasado por la última fase como ejemplos de la validez del paradigma. Y nosotros pensamos que se podría cambiar esta estrategia para hacerla más exitosa, incluyendo las consideraciones inmunológicas y haciendo cribados inmunológicos in vitro, in vivo, en modelos de ratón inmunocompetente, es decir, tumores de ratón implantados en ratones que tienen un sistema inmunológico normal, y quizás xenotransplantes humanos en ratones que han sido manipulados para tener un sistema inmunitario humano y que han sido, entre comillas, humanizados en este respecto, para luego utilizar solo aquellos medicamentos que pasan por estos dos filtros en los ensayos clínicos y reduciendo, por tanto, la probabilidad de atrición en la fase tardía, lo cual llevaría al resultado que se llegase a una selección racional de los estimuladores inmunológicos en la fase precoz de la selección de medicamentos. Bueno, es la hora para mencionar los muchísimos colaboradores que he tenido en los últimos años. Solo he mencionado aquí en esta diapositiva de este laboratorio aquellos que han contribuido a las diapositivas que os he demostrado.
Como veis, hay bastantes nombres españoles, María Castedo, Laura Sinovilla y Guillermo Mariño, que forma el enlace de nuestro laboratorio con el laboratorio de Carlos López Otín, que nos está ayudando muchísimo en el avance de nuestros trabajos, juntos con otros más, porque la ciencia siempre es una aventura colectiva y necesita muchas manos, muchas cabezas, mucha ayuda y mucha paciencia. Gracias. La diferencia entre un sabio y quien humildemente les habla ahora es que un sabio sabe explicar cosas muy complicadas para que las entienda todo el mundo. Y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Cuando a veces algunos que sabemos muy poco en la consulta parece que nos encanta explicar las cosas para que nos las entiendan. Pues esta es la diferencia de un sabio. No quiero tomar más tiempo y no me gustaría que nadie marche con una sola pregunta que no haya podido hacer. Por eso quiero agradecerles a todos que sean claros, breves y concisos en las preguntas. Estoy segura de que hay muchas preguntas porque hay aquí mucha gente que es muy estudiosa, que dedica toda su vida a trabajar y a estudiar estos temas y que no podemos dejar marchar al profesor Kremer sin haberlo literalmente estrujado. ¿Alguien tiene una pregunta? Me gusta la metáfora del iceberg más para ilustrar el estadio de nuestro conocimiento que para ilustrar lo que es un cáncer. Y a pesar de esta limitación de la interpretación de mi diapositiva, pienso que la pregunta es excelente porque se trata realmente de considerar el cáncer ya no como una enfermedad que solo se debe a unas células que se han vuelto locas, independientes y egoístas que invaden el organismo, sino también considerar el equilibrio entre el tumor y su huésped, que está dictado por factores inmunológicos. Los factores inmunológicos pueden ser bastante amplios, no es tan solo la respuesta específica de anticuerpos o de linfocitos T contra el tumor, sino también la capacidad de los macrófagos, de los granulocitos, de las células que se consideraban como poco nobles en el sistema inmune para controlar el ambiente alrededor de la célula y luchar contra las disrupciones que promulgan la diseminación de las lesiones cancerosas. Todo esto es importante a muchísimos niveles y tiene que considerarse en la actualidad y en el futuro para abordar la gestión práctica del tumor. Y una de las cosas que seguramente va a ponerse en práctica en relativamente poco tiempo es el análisis histológico e inmunohistoquímico de las subpopulaciones linfocitarias o más ampliamente leucocitarias dentro del tumor para poder predecir la suerte del paciente y la probabilidad que la terapia tenga un efecto. Aquí atrás, por favor. Doctor Carlos Álvarez. Muchas gracias por la exposición, doctor Kremer. Y preguntas ahora mismo surgirían muchas. Como residente de oncología médica, me causa ahora mismo, tras su charla, la idea de que si actuamos estimulando al sistema inmune podríamos enfrentarnos mejor a los tumores. A este respecto, ¿qué opinión le merecen los ensayos que hay ahora mismo sobre anti-PD1? Y sí. Luego la otra pregunta, ya para terminar, hacia los dos dirigida, es si acabaremos abandonando la quimioterapia y solamente actuando sobre las dianas en cada tumor, en cada individuo, en cada persona, la diana específica que genere el tumor,
o esto probablemente sea utópico y nunca lleguemos a ello. Muchas gracias. Bueno, los dos conceptos están siendo evaluados en ensayos clínicos. Se habla mucho de la llamada terapia individualizada o personalizada o dirigida, es siempre el mismo concepto, que el diagnóstico molecular lleve a la utilización de los medicamentos idóneos, un poco como el antibiograma en el contexto de las enfermedades infecciosas. Y ahora mismo los ensayos clínicos están en marcha y se está comparando, por ejemplo, en nuestra institución, el tratamiento del cáncer de pulmón estándar, del cual sabemos que tiene poco efecto, con las nuevas terapias dirigidas, individualizadas, después de un diagnóstico molecular, en un ensayo randomizado. Y dependiendo de este ensayo se llegará a la conclusión o no que la llamada terapia dirigida es mejor que la terapia citotóxica estándar. Pero es demasiado temprano para llegar a una conclusión firme. En cuanto a PD1, los anticuerpos anti-PD1 que inhiben un inmunosupresor, la inhibición conlleva una estimulación. Ese tipo de inmunoestimulación parece efectos absolutamente espectaculares para el tratamiento de cánceres bastante avanzados, como los melanomas en estadio 4 y también en el cáncer colorectal y pulmonar de tipo no pequeñas células. Parece que ha habido efectos bastante interesantes en fase 2 y la fase 3 está en marcha y hay que ver si al final se llega a la autorización de estos medicamentos. Yo creo que allá hay mucho futuro porque conceptualmente es muy interesante pensar que matar las células y convertir de alguna forma el tumor en su propia vacuna terapéutica, combinado con una inmunoestimulación generalizada, puede tener un efecto combinatorio y sinérgico. Y este concepto evidentemente está evaluándose a nivel teórico y a nivel clínico. Doctor Larrea, el profesor Larrea. Hola. Vale. Yo quería preguntar si un cáncer de próstata con metástasis se puede curar. ¿Puede levantar la mano porque no la veo? Sí. Quería preguntar si un cáncer de próstata con metástasis se puede curar. Bueno, yo no voy a daros ninguna generalización de este tipo porque cada tumor es diferente, cada cáncer es diferente, cada paciente es diferente. Evidentemente hay una tendencia que un tumor ya metastático tenga menores probabilidades de curación que un tumor puramente local o incluso microscópico. Así que el tamaño sí que es importante y el grado de diseminación es importante. Ahora bien, hay casos de cáncer con melanoma, que es una enfermedad absolutamente incurable en el estadio 3 o 4 hasta hace pocos días, que se pueden tratar con anticuerpos anti-CTLA4, que es otra vez un inmunoestimulador, con el cual se ha llegado a la curación del 20% de los melanomas de estadio 4. El 20% suena poco, pero es mucho más que el 0%, y una de las cosas que nos ocupa es efectivamente buscar los biomarcadores que predicen cuáles son los pacientes que tienen altas probabilidades de responder a este tipo de tratamiento. Así que hay ejemplos, pocos ejemplos, pero hay ejemplos que unos tumores metastáticos avanzados se pueden curar por una intervención inmunológica. A ver,
Profesor Larrea, yo creo que tienes que pasear un poco, porque Sí, no pasa hay que nada. hacer el orden de petición. Y luego, doctora García Teijido, ¿alguien más? Y así vamos respetando a todo el mundo. Si alguien... Aquí, Carlos. Y luego la doctora García Teijido. Bueno, muchas gracias, Guido, por tu charla. Y ahora entiendo perfectamente la introducción que hizo Carlos sobre el paradigma, los cambios de paradigma. Es verdad que los inmunólogos siempre pensamos que la inmunología tenía mucho que decir en la respuesta al cáncer, ¿no? Y en ese contexto te quería preguntar una cosa o una reflexión, ¿no? Es decir, las terapias que hay celulares, pulsando células dendríticas o utilizando células T específicas, también con antígenos, extractos de antígenos, etcétera, derivados de tumores, no han tenido el éxito que podíamos esperar desde el punto de vista conceptual, ¿no? ¿No crees que una vez que se han traspasado realmente los límites de la supervisión del sistema inmune y hay metástasis, otras terapias que, por ejemplo, las epigenéticas, que realmente pueden polarizar la dualidad que existe en algunas poblaciones linfocitarias que van a hacer dos funciones según como sean, por ejemplo, las M1 o las M2, o las T reguladoras y las TH17, quizás con mecanismos epigenéticos, pudiéramos in situ modificar el estatus inmunológico y la respuesta inmunológica, ¿no? Bueno, tú has dicho la palabra in situ. Hay un procedimiento, traduzco tu pregunta al público general, hay un procedimiento que consiste en educar células del sistema inmune fuera del cuerpo para luego volverlas a inyectar. Eso se llama la terapia celular y se intenta inducir una respuesta inmunológica a través de unos procedimientos muy complicados y muy costosos que hasta el momento no han dado o han dado pocas veces los resultados que esperamos. Y yo pienso que una de las tendencias del campo a venir en los próximos años va a ser la